Bienvenidos una vez más a esta nueva serie, nueva temporada de El Equipo Interactuando. ¡Aplausos, gente! Empezamos con buen ánimo, empezamos con buen pie, todos elegantes como siempre, unos más que otros, pero bien, ahí vamos. Tenemos Antonín, Flérida, Cristian, el milagro de tenerlos a todos juntos. Me imaginé que por eso era el aplauso. Es un milagro que estemos todos juntos aquí ya. Cristian no sale de una predicación, Flérida no sale de una conferencia, y Antonín y la iglesia ahí, los asuntos. Es difícil tenerlo aquí a todos. Asuntos de la Es iglesia, un milagro. precisamente se llama la serie. Precisamente. O sea que el pastor tiene mucho que decir. No creo, Antonín. Si hay alguien aquí que sabe y que puede hablar de los asuntos de la iglesia, Antonín. es el pastor Antonín. Bueno, yo... La iglesia siempre será un tema que está en el tapete. Hay muchas cosas que decir de la iglesia y ojalá que lo que pudiéramos decir sea positivo. Bueno. ¿Remático? No, escuchando al pastor Antonín hablar, y es que el mundo tiene una deuda con la iglesia de Jesucristo. El mundo tiene una deuda. El mundo tiene una deuda con la iglesia de Jesucristo. Flérida. Profundo eso también. Yo digo que el evangelio, la columna vertebral del evangelio es Jesucristo, y el evangelio descansa en Jesucristo, en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y por eso el mundo tiene una deuda con el evangelio de Jesucristo. Okay. Ahora, con el evangelio de Jonathan no tiene deuda. Espérate, tiempo. Con Yo el no tengo evangelio de evangelio. Antonín no Yo tiene no tengo deuda. evangelio. Con el Vamos a evangelio de aclarar Freddy, temprano Cristian. que yo no tengo evangelio. No, porque hay que ser claro. Ok, yo no Hay tengo que ser evangelio. claro. Flérida. ¿Qué te digo, Jonathan? Contenta, feliz de poder estar una vez más ante toda nuestra audiencia con esta nueva serie que promete edificarnos, ¿verdad? Hablar de la iglesia es hablar de lo que nosotros somos. Sí. O sea que sé que a más de uno le va a bendecir todo lo que tenemos preparado para esta temporada. Sí. Mire, gente, mucho se ha hablado, ¿verdad? En diferentes lugares, medios. O sea, nosotros tenemos toda la vida. Desde donde usted y yo nace, estamos escuchando del evangelio y estamos escuchando de la iglesia. Y si le damos generaciones para atrás, imagínense. Siempre hemos hablado o en positivo o en negativo, ¿verdad? De algunos aspectos que atañen a la iglesia. Pero es siempre, con esta serie nosotros lo que queremos es, en síntesis, estos asuntos de la iglesia, tratarlo de una manera, ¿qué le digo? Seria, responsable, a nuestro estilo. Pero hay asuntos como que hay que hablarlo, porque Sí, definitivamente. no pueden como pasar por alto y no podemos simplemente hablar hoy de la iglesia y ya, y pasó como un tema más. Así que decidimos hacer una serie en función de los asuntos de la iglesia. O sea, que esta serie va a girar en torno a la iglesia y su funcionamiento. Así que hoy tenemos el primer tema, que es la iglesia y su función. O sea, creo que para tener una mejor comprensión, no solamente nosotros aquí, sino los que nos están viendo, vamos como con el ABC de esto. Sí, y qué bueno que así sea, porque en los últimos tiempos hemos visto mucho contenido, libros, predicaciones, estudios, demás, que hablan sobre la historia de la iglesia, todo lo concerniente al pasado, ¿verdad? La reforma. La reforma, o sea, tenemos mucha información de eso, pero como que hemos dejado de lado un poco lo que tiene que ver con lo práctico, lo actual, lo que se vive actual. hoy, exactamente, lo que la iglesia representa hoy por hoy. Y qué bueno que interactuando, ¿verdad? Se da este lujo de poder tratar este tema, como tú bien decías, en nuestro estilo, de una forma llana, coloquial, y que la gente en términos simples, pues pueda también edificarse. Hay mucha, todas las personas que nos pueden ver o escuchar, lo más probable es que estén cerca de una iglesia o hayan estado o vivan Sí. o conozcan de iglesias que hayan sido impactados directamente o indirectamente. Y quizás algunos comportamientos, quizás no malos, otros no tan buenos, ha formado una imagen para esa persona de lo que es la iglesia. Para muchos la iglesia es lo que ellos han visto. Y quizá lo que han visto es correcto, pero quizá lo que han visto en alguna ocasión no es correcto. Y sería bueno en esta ocasión que preste atención
quizás para que tengamos una idea desde el punto de vista bíblico, qué es la iglesia de Cristo. Que yo creo que lo más importante que hay en la tierra para Dios es su iglesia. Y es tan importante que Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida, su sangre por esa iglesia. Y tal cual decía en alguna ocasión Rick Warren, si alguien quiere agredir, si se pudiera, a Dios o afectar a Dios, que afecte a la iglesia. Sí. Sea creyente o no, todo aquel que atenta contra la iglesia en cualquier sentido de la palabra, es bueno que sepa que está atentando contra el mismo Dios. Así es. Bueno, el pastor lo decía, la mayoría de las personas tienen ideas preconcebidas, de lo que la iglesia es. Y esto va a depender del grado o nivel de conocimiento al que haya sido expuesto, pero también de la experiencia que haya tenido propiamente como iglesia, en el sentido propio de la palabra, o que haya percibido de aquellos que somos iglesia. O sea, la gente siempre se hace una concepción, pero vamos a definir bíblicamente qué es la iglesia. Y sí, antes de pasar ahí, es bueno también aclarar algo así como rápido, a grosso modo. O sea, yo sé que hay gente que se ha topado con ministros irresponsables, charlatanes, pastores, predicadores, maestros, que han tenido una mala experiencia con ese tipo de personas. O sea, queremos decir que ese tipo de gente no representa a la iglesia. O Definitivamente. sea, que usted encuentre un charlatán, que usted encuentre dos charlatanes, que usted encuentre un sinvergüenza por ahí, no es lo que define la iglesia de Cristo. Entonces, en función a eso, nosotros queremos introducir esta serie, ¿verdad? Como explicando qué es la iglesia y cuál es su función. Y claro, no estamos diciendo en ese sentido que la iglesia es perfecta, porque lamentablemente hay de todo, está compuesta por seres humanos, que somos imperfectos, pero la gente usualmente se fija en el error, en el que cometió la falta, se fijan en alguien que hizo algo malo, y entonces toma eso de excusa para decir, mira la iglesia, todos los pastores son unos ladrones. Yo no sé por qué tengo siempre el término, Antonín, de decir pastores, o yo puedo decir cualquier otra cosa. Tú tienes una animadversión Sí, hacia ese no sé, tal vez ministerio en particular. Tal vez por Antonín, pero No ¿Tú creo. sabes con quién es? No nos haga hablar. bien. Entonces, queremos empezar, señores, preguntando, ¿qué es la iglesia, verdad? ¿Qué es la iglesia? Porque queremos ir en el ABC. Vamos con el ABC para que todos entendamos esto. Okay. ¿Qué es la iglesia? ¿Respondo yo cualquiera. o los ministros? No, ese aquí? remático tiene un Bueno, código la ahí. iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, es lo que la Biblia enseña. Yo le añadiría, es la máxima autoridad espiritual aquí en la tierra porque Dios le ha legado una autoridad sobre la iglesia. Y yo siempre he dicho algo muy importante concerniente a eso, que gracias a Dios que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que acontezca en el cuerpo no tiene que ver o no se puede hablar mal de la cabeza, porque la cabeza siempre anda bien. La cabeza de la iglesia siempre anda bien. Cristo anda bien. Yo suelo decirle a los compañeros del trabajo, cualquier cosa que ustedes escuchen acerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Eso no define en totalidad lo que es la iglesia. Ahora, si Cristo cometió una aberración, una charlatanería, ahí tú tienes para hablar. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Entonces a ti se te va a juzgar por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario y tú no has querido creer en ese sacrificio. Y ya por eso tú tienes problemas. Ahora, que yo como creyente estoy llamado como cuerpo de Cristo a dar testimonio y fe de lo que Cristo hizo, claro, porque es lo que yo profeso y lo que yo creo. Estoy llamado a caminar en integridad porque soy cristiano, soy parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo tengo que ayudar de que la gente también tenga una visión clara del evangelio. Ahí entra lo que es la coherencia. Exactamente. Lo que nosotros decimos, pues tiene que demostrarse con lo que nosotros hacemos. Exacto. O sea, es difícil de usted decir, yo le sigo a Cristo y tener unas inconductas que hacen entonces que el otro dude acerca de eso que estamos diciendo. Bueno, si tuviera que definir el término iglesia,
Lo primero que diría es que, a diferencia de nosotros, cuando la Biblia habla de iglesia, no se refiere a lo que regularmente la mayoría de las personas creen que es la iglesia. La Biblia no habla de iglesia como un edificio, Exacto. ni siquiera como un conjunto de actividades que se realizan dentro de ese edificio o de lo que comúnmente nosotros denominamos como un templo. Cuando la Biblia habla de iglesia, no se está refiriendo ni siquiera tampoco a una denominación en particular o a una jerarquía de líderes, sino que se está refiriendo a lo que Cristian decía, se está refiriendo al cuerpo de Cristo, es decir, a las personas. A eso es que se le llama el cuerpo de Cristo, a las personas que han venido a Él en arrepentimiento y fe. De hecho, el término etimológicamente, eclesia, lo que significa es eso, congregación, aunque el término congregación o asamblea era un término genérico que en la antigüedad se utilizaba para denominar agrupamientos tanto políticos, artísticos, deportivos y demás. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que los autores le dan una connotación distinta y es la que nosotros hoy utilizamos para referirnos a este grupo de personas que somos los redimidos, los lavados por la sangre de Cristo, aquellos que le servimos al Señor, y como Cristian decía, se nos ha denominado iglesia y se nos ha delegado una autoridad específica en el mundo. Cabe destacar también que, como decía Flérida, la iglesia está compuesta por todas las personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que han sido salvos, lavados por Cristo. No todos los que se dicen ser iglesia son iglesia, ni todos quizás los que no están no lo son. O sea, el cuerpo de Cristo está compuesto por todas las personas de todas las naciones, tribus y lenguas que Dios en su soberana misericordia lo ha llamado, lo ha escogido y han sido pues salvos y redimidos por Jesús. Hay personas que están y no son, y hay personas que no son, que no están y son. O sea que es bueno que esta parte lo aclaremos porque... Tony, vamos a darle para atrás porque tú sabes que la audiencia, ¿verdad? Vamos a explicarle. ¿Cómo es que hay gente que no están y son? ¿Cómo así? Bueno, hay personas que no están en la iglesia actualmente, quizás cantando, orando al Señor, pero en algún momento Dios lo va a traer. Exacto. Y van a estar involucrados. Exacto. No están, pero serán. Claro, no están, ok, pero ok. serán. Pero y hay personas que quizás están Y no serán. y nunca han tenido un encuentro con Cristo. Nunca han sido. Ok. Hay gente que de hecho han podido tener algún tipo de nivel ministerial o jerárquico, qué sé yo, y Jesús nunca ha pasado por ahí. Nunca os conocí. Nunca. Ven acá, ¿qué hace a un cristiano? Es importante eso porque nosotros pudiéramos ver a alguien con una Biblia grande, bien vestido, hablando bonito, quizá hablando en otras lenguas, brincando, y es un siervo de Dios. Y yo creo que el diablo también hace eso mismo. O ¿Cómo sea, qué hace que el la diablo? apariencia o incluso la liturgia que pudiera alguien manejar no necesariamente lo convierte en iglesia. Y ahí es donde mucha gente se confunde. Por eso es que vemos personas, sobre todo en las redes sociales, haciendo algún tipo de desorden, algunas cosas, y alguien ignorante piensa que la iglesia es eso. No todo el que dice que es iglesia, pues es iglesia. Ok, o sea, independientemente de su denominación, no vamos a hablar de denominación porque Exacto. claramente no estamos hablando de un edificio o organización. No. Estamos hablando del cuerpo de Cristo que lo compone todos los que han nacido de nuevo. Exacto. Bien. Entonces, Antonín, aquí viene a veces donde chocan algunas cosas. ¿Cómo yo sé que el hermano Maío Auyama, que va con una Biblia a la iglesia, que dice ser cristiano, también a su vez tiene inconductas que empiezan a reñir con eso que él dice que es? Y ahí entonces viene el tema de la imagen por eso yo no me convierto, porque mira fulano, sí, pero es que ese fulano, Maío Auyama, no representa a lo que es la iglesia. Permíteme aclarar algo, que yo no quisiera en modo alguno decir que si alguien tiene alguna situación no resuelta, su conducta o ha cometido algún error, pues ya por eso no es iglesia. Creo que la iglesia, yo siempre la presento, o que me gusta presentarla, como un taller de desabolladura y pintura. Donde, ¿Cómo? Alineación y sí, balanceo. todo el que está en ese taller, Claro. todo el que está ahí, hay vehículos de alta gama, vehículos de concho, vehículos Sí. un poquito maltratados, pero todo el que está ahí es por algo.
Entonces la iglesia de Cristo, lo que somos salvos, lo que Dios nos llamó, todavía Dios no ha completado su obra de perfección total y están trabajando con nosotros. Tú ves vehículos en algunos talleres que tú dices, pero ¿qué busca aquí? Un vehículo tan caro. Está ahí porque algo le falta. Algún problema tiene. Algún problema tiene. Entonces, puede que alguien dentro del cuerpo de Cristo haga algo o diga o tenga un comportamiento que no es adecuado, no es el mejor. Sin embargo, eso es la iglesia de Cristo a veces. Dios está trabajando en nosotros. Ahora, cuando alguien tiene con premeditación y alevosía, sin haber tenido un encuentro con Dios, viviendo una vida dentro de la iglesia, sin compromiso, sin respeto, sin ética, ya es otra cosa. Claro. Y es bueno que entendamos que dentro de la iglesia, dentro hay de todo. Pero no Señor. todo, Ay, Dios mío. no todo es la iglesia. Así es. Wow, tremendo. Ok, entonces, en función a eso, sabemos que la iglesia, cuando hablamos de iglesia, por lo menos del término bíblico, no estamos hablando necesariamente del edificio, sino que nos referimos a las personas que nada. componemos Claro. ese Claro. cuerpo, ¿verdad? De algún sentido, como la iglesia mística. En ese sentido, también estamos advirtiendo que la iglesia está compuesta por seres humanos imperfectos, que estamos aquí en Sí. un proceso de santificación constante. O sea, que hay un día que Cristian puede cometer un error, que yo puedo cometer un error, que Antonín puede cometer un error, pero eso no nos hace menos cristianos, sino que nos hace seres humanos que estamos aquí, ¿verdad? En el camino En de el la proceso, santificación. en el proceso. Perfecto. Entonces, en ese sentido, a la gente, ¿verdad?, que no es cristiana, que pueda haber alguna inconducta en algún momento de alguien, entienda que ese ser humano está en un proceso, como diría Antonín ahora mismo, como una especie de taller que es la iglesia, Sí. para uno ser mejor. O sea, nosotros todos estamos aquí y creo que el evangelio nos ha hecho mejores personas. Mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor amigo, mejor vecino. O sea, si el evangelio no está haciendo eso en nuestra vida, tenemos como que preocuparnos y llamar la atención. Sí, Jonathan, mira, si bien es cierto que debemos de hablarle claro a la gente y decirle que la iglesia no es un museo de gente acabada, terminada, que ya han sido totalmente perfeccionados, también es cierto que los que somos iglesia tenemos algo en común, un distintivo particular que la gente puede evidenciar y puede decir es iglesia. O sea, o representa a la iglesia. Así como hay gente que no la representa, así hay gente que sí hacen una representación digna. ¿Y cómo yo me doy cuenta entonces? Porque ejemplo de gente que anda por ahí arrastrando el nombre de la iglesia, lo vamos a encontrar, pero ¿y cómo entonces yo me doy cuenta los que no son de la parte negativa, sino los que sí fomentan, los que sí promueven, los que sí representan a la iglesia de Cristo? Y yo creo que la respuesta está en lo que esa persona evidencia. O sea, que el fruto del Espíritu se manifieste en él, que Cristo se haya formado, la imagen de Cristo se haya formado en esa persona, independientemente de que en algún momento determinado cometa un error o tenga una debilidad, pero el fruto del Espíritu se va a manifestar en esa persona y va a ser evidente en él. Eso es así. Entonces, me gustaría continuar con esta pregunta. ¿Cuáles son las funciones principales de la iglesia? Ya que sabemos qué es la iglesia, por quién está compuesta la iglesia, que es por todos los que han nacido de nuevo, ¿cuáles son las funciones principales de esa iglesia? Mira, con mucha frecuencia he visto por diferentes vías que iglesias o denominaciones hacen actividades sociales y ayudan enfermos, y ayudan y hacen casa. Y conozco iglesias que construyen casa y lo amueblan y he visto muchas personas decir eso que tienen que hacer la iglesia, ayudar a la gente pobre y eso. Y de hecho hay iglesias que tienen una labor social muy bonita, la Sí. cual eso es correcto. Pero la función de la iglesia no es esa. No. No nos confundamos porque he visto destacados predicadores decir, no, la gente lo que necesita es amor y que tú lo ayudes. Está bien, es verdad, deberíamos, pero la función de la iglesia no es ayudar socialmente a las personas, aunque sí es parte de la misión, es parte, vamos a decir, del compromiso de todos aquellos que son salvos. Creo que la principal función de la iglesia, una de ellas es glorificar a Dios en todo lo que hace. Sí. Okay. Llevar gloria a ese Dios que la constituyó. También tiene como función la evangelización, la predicación de todo el mundo. La iglesia es una portadora del evangelio de Jesús
de comunicarle al mundo las buenas noticias de salvación. La buena noticia de salvación a todo aquel que no lo es. Esa es una de las misiones principales de la iglesia en este sentido. Pudiéramos argumentar otras más, pero esta pregunta que se hace es tan importante porque noto que hay un sector muy importante de la iglesia que ha perdido su norte Sí. y que ignora cuál es su verdadero rol en esta tierra, y nosotros nos hemos llenado de actividades, de eventos, de mucha algarabía, Turismo. de muchas actividades que no sabemos en qué pie estamos parados, si somos iglesia o qué es lo que somos. Pero yo quiero creer que hay un sector importante que ignora tal vez cuál es su función. Y la gente piensa que la iglesia es un momento de tú pasar tranquilo, de pasártela bien. Cuando la iglesia tiene funciones específicas, para algo Dios no tiene aquí en la tierra. Por supuesto. Bueno, yo creo que concerniente a eso y lo que hablaba el pastor Antonín está bien claro. Hay una parte muy esencial y una labor de la iglesia que nosotros estamos comisionados a pregonar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es como proclamar el nombre de Jesucristo, es predicar el evangelio, es llevar la buena nueva. Aunque hablábamos anteriormente, eso tiene que ir acompañado de una vida que esté totalmente alineada a lo que tú estás hablando. Pero yo creo también una parte que las dos ruedas, yo digo que cuando yo iba a la cárcel, que me gustaba ir con las dos ruedas. Las dos ruedas que arrastraban la canasta del evangelio para mí. Era la predicación, pero también llevar el pedazo de jabón, llevar la pata dental, pero hacerle entender a ellos y predicarle el evangelio, pero también, tú me entiendes, llevarle algo para que ellos pudieran sostenerse en ese momento. O sea, suplir las dos Sí, necesidades. exactamente. Cristo lo hacía, ¿tú me entiendes? Cristo le daba de comer a la multitud, pero también le predicaba el evangelio. Nunca dejar de predicar el evangelio. No convertirnos en un ente social, en el sentido de hacer labor social, no. Hay que predicar. Usted tiene que hacer las dos cosas. No deja de hacer una cosa sin hacer la otra. Yo predico, pero también hago una labor social. Exacto. Y ahí represento a Cristo en lo que estoy haciendo. Yo creo, Cristian, que con respecto a lo que tú estás diciendo, tenemos un ejemplo claro en las Escrituras. Ustedes recuerdan cuando se empieza a proclamar el Evangelio entre los gentiles, que ya empezó la gente, ¿verdad? A convertirse. Los apóstoles llegaron a la conclusión de que no pueden descuidar la predicación por atender a la gente. Entonces, ¿a qué proceden? Vamos a buscar diáconos, gente preparado para que se encarguen de esa función. Hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y esa otra, como decía el pastor, es nuestra gran comisión. Esa que aparece en Mateo 28, donde se nos instruye específicamente a ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, esa es la meta. La meta es ir, predicar el evangelio a todas las naciones, hasta los confines. Y lamentablemente es lo que tal vez vemos que hacemos menos énfasis hoy en día. Hoy se hacen muchas cosas en la iglesia. La iglesia enfatiza muchas cosas, está ocupada, distraída en muchas cosas, menos en lo que realmente representa esa gran comisión o esa gran encomienda que se le hizo. Voy a decir algo que tomémoslo con pinza. Así, responsablemente. ¿Sabes dónde yo siento que nosotros hemos fallado? En que hemos priorizado otra cosa por encima de eso. Ejemplo. Sí. Nosotros, ojalá y se levanten muchos cristianos que aspiren a la política. Pero ojalá y el cristianismo pese más que su cargo político. Porque aquí lo que lamentablemente uno ve... Lo que lamentablemente uno ve... Estoy esperando todavía que eso ocurra. Déjame tirar el remo, espérate. Mira, lo que lamentablemente ocurre es que yo veo que gente que le es fácil soltar el tema de la capa del evangelio y enganchándola de político. No voy a decir que andan detrás de los cuartos. No lo voy a decir. Ya lo dijiste. Lo dije. Sí. Bueno, la cosa es que el tema no es que usted sea o sea, que no está mal que usted sea un abogado, que usted sea un médico, un psicólogo, lo que usted quiera hacer, pero que siempre recuerde que usted es cristiano. Y si la gente va con ese conocimiento de que yo soy cristiano y yo voy a hacerlo, yo tengo que entender cuál es mi función. Desde luego. Entonces, si eso está en orden, no hay problema que usted sea lo que usted quiera aquí en la sociedad. O sea, usted puede ser una iglesia que ayuda a su comunidad, que Dios lo va a aplaudir, ¿verdad? Que nosotros ayudemos a la comunidad, siempre y cuando nosotros estemos cumpliendo con nuestras funciones principales, que es de ser sal y luz. Okay. Porque ¿de qué me vale a mí
darle la canatica al vecino, pero no tengo un buen testimonio de cristiano. Bueno, tú pusiste un buen ejemplo, Tú sabes pero que- te fuiste, perdón, Cristian, te fuiste creo que muy, muy Me lejos. fui muy lejos. Sí, yo me quedaría un poco más dentro de las paredes de lo que nosotros llamamos nuestras congregaciones. Y ahí nos damos cuenta cómo se ha desvirtuado realmente la función de la iglesia. Y si usted quiere comprobarlo, todo el que esté viendo este programa, cuando vaya a su congregación, vaya al mural y revise las actividades que están ahí, que se están convocando ahí. Y el 99% de esas actividades están para realizarse dentro de la congregación, no hacia afuera. Cuando realmente hacia afuera fue que se nos mandó, fue que se nos comisionó y se nos convocó a ir. O sea, que tú no estás diciendo, Faya, que nosotros no estamos dando Ya, culto a eso- nosotros mismos. No estamos predicando. Nosotros mismos. La mayoría de las iglesias están llenas de ovejas engordadas, obesas, de nerds espirituales que Ay, ya mi no le madre. cabe Oye, ese término- más conocimiento nuevo y más término desbloqueado. espiritualidad. Sin embargo, la gente afuera está esperando que la iglesia otra vez comience a hacer su real función, que es predicarle a las almas. En los tiempos que nosotros nos convertimos, hace 20 y pico de años atrás, no topábamos hermanos, congregaciones con congregaciones en la calle predicando el evangelio, en las azoteas, con megáfonos, con tratados, evangelizando en los hogares. Tú no ves eso ya, eso no se ve, eso pasó de moda, cuando realmente es lo que debería definirnos a nosotros como iglesia. No, ahí era que yo iba a rayar en esa parte donde la hermana Florida estaba hablando, y es esa parte que nos hemos concentrado más adentro que afuera, y el evangelio es ir a buscar los que están perdidos. De hecho, a la iglesia se le conocía o se le llamaba a los de afuera. Exacto. ¿Entiendes? Porque el foco era predicar hacia afuera. Ahora no que vamos a caer en el error de descuidar lo que tenemos dentro, porque ya si hemos reclutado, el Espíritu Santo ha reclutado una cantidad de gente, tú tienes que alimentar esos que están ahí adentro. Ahora debes de prepararlo con un foco de que ellos vayan y hagan discípulos, ¿me Exacto. entiendes? De que se haga discípulo. En eso consiste el evangelio, en hacer discípulos. Jesús dijo, vaya y hagan discípulos a todas las naciones, ¿me entiendes? Y es el foco importante. A veces estamos concentrados más, nos hemos convertido como en esa compota, pero a veces hay que darnos por detrás para que la tapa suba. ¿Cómo así? Y nos destape. Sí, claro. El rema de hoy. Exactamente, darte un golpecito por detrás para que la tapa suba, y entonces se destape, y entonces el evangelio empieza a salir hacia afuera. Yo Ok. soy de los que tengo que tomar nuevamente mi megáfono y subirme a la azotea. ¿Cómo? Nuevamente, claro. Descuidó eso usted. Claro, sí, Pero es eso no mermado, es No, mermado. mermado no, Cristian. Es Tú abandonaste ese mermado. ministerio. Es mermado, es Dios mermado. mío, varón, o sea, que Dios te está hablando a través de este No, programa. lo Sí, que es pasa es que hay mermado, otros hemos métodos mermado. ya que no son malos y que pueden sustituir a otros. Lo que hay es que predicar el evangelio con las herramientas que tengamos a mano, Exactamente. pero hacerlo. A propósito de la pregunta de las funciones de la iglesia, siempre recurro al cantautor Marco Vidal, Ujú. de mis cantantes favoritos. Ok. Un tema que él tiene con relación a lo que es la iglesia, donde él dice que antes le llamaban nazareno, después cristiano, hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes, al mirarle, se decían, mira cómo se aman, hoy al contemplarlo se repiten cómo se paran. Y una parte que dice, antes tenían todos en común y oraban en la noche. Y hoy discuten por saber quién tiene mejor carro, mejor casa o mejor coche. Bueno, óigala en su casa esa canción. Pero lo que quisiera destacar es que en este tiempo, dentro de lo que le decíamos ahorita, es fácil tú desvirtuar lo que es tu verdadero rol como iglesia cuando hay tantas ofertas. De hecho, hay congregaciones que te hacen como una oferta para que venga para acá. ¿Cómo así, Antonio? Sí, sí, sí. Hay tráfico de ovejas. Tú sabes que sí. Tráfico de ovejas. Sí, claro. O sea, se están robando las ovejas por... Hay gente que aspiran a otras ovejas, a otros líderes. Y hay ovejas que aspiran a Claro. estar en otros ambientes. Hoy en también. día la gente, Vale. bueno, los pastores antes, cuando alguien iba a congregarse allá, yo tengo que hablar con ese pastor y un protocolo. Hoy no, hoy los mismos pastores a veces te llaman para que vayan para allá. Pero lo que quisiéramos destacar es que dentro de las funciones de la iglesia, distinguido,
tiene que ver con esto. O sea, el centro tiene que ser Cristo. Entonces, hay personas que van a la iglesia como una forma de relajarse, de desestresarse, y culpan a la iglesia por lo que no me dieron, lo que yo No quería, llenó sus expectativas. no llenó mis expectativas, y me gusta aquella iglesia porque Sí. tiene luces, o me gusta aquella porque... Entonces, en este tiempo hay lugares que se consideran bendecidos dependiendo quién se congrega allá. Ah, no, porque en esta iglesia se congrega Cristian Lora, y estamos bendecidos por eso. O esta iglesia, Dios la está bendiciendo porque los hermanos tienen vehículos, todo. O tenemos un templo grande y Sí. tenemos mucha gente. ¿Desde cuándo la bendición de la iglesia dejó de ser Cristo? O sea, ¿desde cuándo lo que le daba razón de ser a la iglesia era Cristo, el Espíritu Santo, Dios, su palabra? No, ahora es las personalidades. Las personalidades. Y hay líderes que persiguen un tipo de persona y crean una atmósfera, un templo que sea atractivo para la gente. Sí. Cuando la belleza de la iglesia es Jesús, es Cristo en el centro. Y luego nos preguntamos por qué la iglesia de nuestros tiempos no tiene el impacto que tenía la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo. O sea, todavía somos tan descarados que nos hacemos esa pregunta y reclamamos a los líderes y demás por qué estamos como estamos, pero volvemos al inicio. O sea, todos somos iglesia, todos estamos llamados como iglesia a cumplir con ese rol, con esa función. Yo conozco, mire, ¿sabe la mayoría de personas que sienten un gran orgullo por la mega iglesia que tienen, o por el templo que tienen, Sí. o por los recursos? Y esta es una iglesia de verdad, porque mira cuánta gente. Señores, hay pastores que Dios le llamó a pastorear a 5 gente, a 15. Yo conozco personas en pueblecitos, marginados, que aman a Dios, que aman la palabra y están pastoreando un grupo de personas. Y Dios llamó a ese tanto como aquel quizás que tiene miles de miembros. Entonces, la cantidad, los recursos económicos, el templo, no es lo que define realmente lo que es una iglesia. Es un hombre o una mujer comprometido con Dios, con su palabra, y con darle la gloria a aquel que le merece, que es nuestro Dios. Pastor, Déjame déjeme... citar algo. Ok. Hay algo importante, Antonín, y es que la Biblia dice que nosotros somos plantíos de Jehová. Y si somos plantíos de Jehová, yo creo que en cualquier lugar, en cualquier sector, sea en una cañada, sea en cualquier lugar, en un callejón, hay personas que están ahí para salvación. Y Sí, Dios tiene que levantar a alguien en ese lugar para que esa persona le llegue la buena nueva de salvación y lo sostenga y lo mantenga y ellos puedan ganarse a otro. Algo muy importante que tú decías, que esto no depende de cuán grande sea el templo donde tú estés o qué celebridad hay allí. Lo importante es que Cristo sea el centro de ese lugar donde se está predicando el evangelio. Y mi hermano, yo me acuerdo que yo iba a la cárcel y esa gente estando preso literalmente alababan y glorificaban el nombre del Señor con una libertad Y un gozo. y un gozo que yo decía, wow, pero la iglesia, nosotros que estamos afuera, la parte del cuerpo que estamos afuera, no tenemos como esa entrega. Tú ves esas personas, oye, Con esa amarrado, pasión. afianzado a esa fe, Claro. así, mira, envuelto en Cristo, que tú salías de ahí de que para llevar y tú lo que tú entrabas de que a llevar y tú lo que recibías. sí. Mi hermano, oye, tú salías lleno del gozo de Dios, del impacto, del poder del Espíritu Santo, porque había un gozo allí, mi hermano, algo inefable, algo Sí, sí. maravilloso, mi hermano. Jonathan, yo quería, para que tú continúes, puntualizar algo que el pastor lo mencionaba y me traía algo que desde hace algún tiempo me preocupa, y es como nosotros el término iglesia lo hemos reducido, lo hemos minimizado al punto de que la confusión y la ignorancia con relación a este término nos llega a creer, a hacer pensar que un pastor con 5 personas no es un pastor y que eso no es una iglesia. No. Pero entonces un pastor con 5,000 miembros tampoco es una iglesia, porque ya no se le llama iglesia, ahora se No. le llama casa.
y los pastores ahora son padres, y hay una distorsión y una confusión tan grande, y qué bueno que nosotros, ¿verdad?, podemos abordar temas como estos y concientizar a la gente y ayudar a muchos a salir de esta confusión. O sea, la iglesia de Cristo en sentido general, la iglesia universal, es esa que está diseminada en toda la tierra, donde quiera que hayan 2 o 3 invocando el nombre de Cristo. Ahí está. Ahí está la iglesia de Cristo. Bueno, en función de todo lo que se ha mencionado, que es bastante oportuno para nuestros tiempos, hemos visto entonces qué es la iglesia, hemos visto cuáles son de sus funciones principales, hay muchas, pero de sus principales, que es la predicación, ¿verdad? O la evangelización, el discipulado también, Antonín, que es la parte de, bueno, tú vas a ganar a otro, también tú tienes que formarlo para que ese gane a otro y que ese gane a otro. Esa sería la idea, pero como tú mencionabas, Flérida, si el 99% de actividades que hacemos es para nosotros predicarnos a nosotros mismos y darnos culto a nosotros, y algunos llegan al punto... promover personalidades, predicadores famosos. No, y al gente... punto de decir que a mí no me gustó la adoración hoy. Ajá, y es para ti la adoración. ¿Entiendes? El pastor predicó, pero a mí no me gustó. Ah, pero es que la predicación no es para usted, hermano. O sea, nosotros hemos a veces cualquierizado, de alguna manera, el concepto, y lo hemos reducido incluso a pensar que mi iglesia es la mejor, pero refiriéndose a las 4 paredes, la estructura donde yo me congrego. Ajá, y la demás. Bueno, entonces, en base a eso, también es bueno hablar acerca de cuáles han sido los aportes, porque, señores, 2000 años de que Cristo, ¿verdad?, murió, 2000 y pico de años que Cristo murió, los intentos que han habido por desaparecer el cristianismo, la Biblia, la fe, erradicarnos del planeta, no han dado resultados. Entonces, ¿qué aporte ha traído la iglesia cristiana, como tú mencionabas, al mundo? Porque algún aporte hemos hecho, supongo. Bueno, Sí. ¿cómo que sea alguno? Digo yo, Oye, pero mira, si de aporte hablamos, hay algunos cuerpos castrenses, así que se dice, ¿verdad? Sí. Que a ellos se les reconoce por la labor que ellos hacen, como Alcohólicos Anónimos, el que sé yo qué de droga, el que sé yo qué de la Policía Nacional. el ejército. Mire, la iglesia de Jesucristo, en cuanto a aportes, si nosotros vamos a buscar y tendríamos un número, es la que más ha regenerado personas adictas a la droga, Definitivamente. adictos al alcohol, homosexuales, lesbianas, prostitutas. Mi hermano, hay un sinnúmero de cosas que ha hecho la iglesia de aporte para bendición de la familia. La iglesia es la que más ha restaurado la familia y siempre busca la restauración de la familia, que la familia se mantenga integrada todo el tiempo. El mundo, mi hermano, el mundo tiene una deuda con la iglesia de Jesucristo. La última reserva moral. El mundo, mi tenemos hermano. es la iglesia aquí en la tierra. Pero ven acá, mi hermano, cuando se habla de la iglesia, tú estás hablando de lo mejor, sin temor a equivocarme. Desde luego. En programas anteriores hablábamos que el Estado americano o todas las naciones donde hayan iglesias o donde esté la iglesia, si fuéramos conscientes y justos, debería hacerle algún reconocimiento Claro. o ayudarle, porque no existe autoridades que hayan influido tanto, por ejemplo, en el adesentamiento de la sociedad como la iglesia. Y aclaro, sé que hay personas que han sido afectados por personas que están dentro de la iglesia, pero en sentido general, quienes, como decía Cristian, quienes más han trabajado en lo que es la regeneración, la reinserción de personas. Mire, todo lo que están en la iglesia, paradójicamente, todo lo que éramos ex algo, quizá. Ex algo. Bueno, y en la iglesia. Usted me saca de ahí, sí, yo no era es ex nada. irresponsable, Claro. es mentiroso, No, pero así no, cría es Flérida, así hipócrita, no, claro. así no. Y Flérida. Está hablando de pecados graves, estos pecados son ¿Y desde minúsculos. cuándo los Hay pecados están blanco, negro, rojo. categorizados? Pero, señores, yo conozco una iglesia en Villa Duarte, que no voy a decir su nombre porque que está en esa iglesia eran todos uno ex. Está llena de delincuentes, ex delincuentes. ¿De verdad? A la congregación donde yo estaba Yo no- anteriormente. Él no la quería Yo mencionar. no la quería mencionar, Cristian. No, le decía la neverita.
Pero Sí. ¿por qué ¿Cómo le le decían? decían? La neverita. Y el Darío Contreras. Y el Darío Contreras, pero le decían más la neverita porque la usaban como un sentido de burla, de que porque los tigres van ahí A a enfriarse. enfriarse. Ah, ya. A ¿Sabes que esconderse. en una ocasión me tocó confrontar a alguien concerniente a eso que trabajaba con mi esposa? Porque dijo que no, porque en esa iglesia fulano empezó a mencionar personas que tenían debilidades, como decía Antonio, están en un proceso de regeneración, caían, se levantaban. Y yo me indigné, yo me acerqué donde él en una visita que tenía y le dije, mire, yo soy Cristian Lora, esposo de la joven Flérida, yo soy de la iglesia La Resurrección, yo tengo tantos años allá que me convertí tal, y me casé ahí, he tenido mis hijos ahí, y yo quiero que usted me conozca, aquí está mi vehículo para cuando usted lo quiera, le invito a mi casa para que bicicleta. usted comparta conmigo, porque muchas veces nada más vemos las cosas malas Exacto. Lo que se negativo. ven, Exacto. lo negativo, pero vea lo positivo. Vea lo positivo y me gustaría que algún día usted podamos compartir. Mi hermano, el hombre Él es terminó, cristiano hoy. terminó hoy sirviéndole Sí, a Dios. sí, sí. Wow. Mira, Hoy en él es ese, mira, en ese cristiano. mismo orden, si Está buena nosotros, esa. nosotros como iglesia tenemos algunos el principio ético de no tener que decir lo que éramos antes. Pero si pudiéramos decir, nos sorprenderíamos de la cosa que Dios nos salvó, nos libró, nos limpió. De la que nosotros no enteramos. Sí, pero hay personas que eran evidentemente practicantes de tantas cosas hasta que llegó el Señor, los salvó, los regeneró. Y hay gente que tiene toda una vida, una familia. Sí. Yo conozco familias que han aportado a la sociedad. Claro. La iglesia paga impuestos, son la gente que menos carpeta le da a la sociedad. ¿Verdad? Miren. Y en ese mismo tenor, si nos vamos al plano de universidades, Sí, eso de iba a escuela, mencionar. de labor social, quienes más van a las cárceles. Pero tú ir a un hospital antes tienes que hacer fila para los cristianos, yendo allá, dando seguimiento a los enfermos, limpiándolo, bañándolo, llevándoles raciones. Y en las cárceles, ¿quiénes? Las iglesias. Sí. Claro. Las iglesias que trabajan con adictos, con prostitutas, con homosexuales, con personas con diferentes adicciones y se entregan. La iglesia, la que se levanta a orar en la madrugada por la gente, a buscar a la gente, a Los llevarlo. vecinos, sí. Entonces, esos aportes, nadie se enfoca Sí. en eso, tanto como lo hace la iglesia. Sí, mira, yo escuchaba lo que el pastor y Cristian mencionaba sobre lo que la iglesia ha aportado en el caso de las personas, ¿verdad? Y de la Tú tienes un sociedad. gran aporte de la iglesia, en porque sentido la general. iglesia te dio un hombre que te ama, cielo. Está bendecida. Sí, es verdad. Claro, Tengo, está bendecida. tengo esa deuda con la Claro, iglesia. exactamente. Pero aparte de eso, también la humanidad le debe mucho en sentido general a la iglesia. Como el pastor mencionaba, hoy en día tenemos universidades gracias a la iglesia. Lo que nosotros conocemos como hospitales hoy, eso fue también gracias a la iglesia. Recordemos que los primeros que fundaron esas entidades educativas fueron los monjes en aquellos tiempos, igual que los monasterios, que hoy es lo que nosotros conocemos como hospitales. Pero no solamente eso, al arte, o sea, la pintura, toda esa La ciencia. a la ciencia, todos esos aportes a la arquitectura, o sea, el mundo no fuera lo que es sin los aportes de la iglesia. Muchos escritores buenos tiene la iglesia. Cantantes. Muchos O sea, cantantes. de hecho, lo Gracias que a la iglesia nosotros está conocemos Donald Trump como... también otra vez. No, Oye, pero gracias mira, a la iglesia. mira, aparte de eso, mira, es bueno destacar, fíjate que nosotros nos referimos a la iglesia, pero note que nos estamos refiriendo a personas Sí. cristianas, Claro, personas porque con valores ellos son- cristianos y principios Claro. cristianos. Por ejemplo, No a templo. Gregorio Exacto. Mendel, que fue el padre de La genética. de la genética, era cristiano. El que inventó Luis el Pasteur pentagrama era cristiano. O sea, y por ahí un sinnúmero de científicos, de artistas y de gente reconocida y que hizo, o sea, que sin ellos hoy nosotros, vuelvo y repito, no fuéramos ni tuviéramos lo que tenemos. Fue la iglesia que lo aportó. O sea, que definitivamente, como Cristian decía al principio del programa, la humanidad tiene una deuda impagable con la iglesia de Cristo. Entonces, en ese sentido, señores, porque el tiempo avanza, Ujú. también me gustaría saber, fíjense, en función de todo lo que hemos hablado, ¿cuál es entonces, o qué significa eso de que la iglesia es sal y luz de la tierra, del mundo? Uf. Bueno, Sal y luz, es bueno que se entienda que son diferentes. para eso O sea, necesitaríamos sal y otro luz. programa, Tan diferente. Jonathan. Están en textos diferentes, pero sal y Porque luz. se, No. se escuchaba Sal- sal y luz. No, Como todo. yo lo relaciono. Déjame aterrizarlo. Sal y luz. Aterrícelo. Sal y luz, exactamente. Bueno, es simple. En el sentido de que, como decía Flérida y el pastor, necesitáramos
otro programa, espacio para sí. poder hablar. Ahora, ¿cuán difícil es vivir sin energía eléctrica? Qué difícil se nos haría a nosotros. Si este espacio no tuviera la energía eléctrica, fuera difícil para nosotros. Sobre todo la luz. ¿Me entiendes? La luz, Sí. exactamente. No nos viéramos aquí. Ahora, Claro. ¿cuán difícil sería un mundo vivir a oscura? Ujú. La iglesia alumbra. ¿Y con qué nosotros alumbramos? Con la predicación del Evangelio de Jesucristo. Eso es así. Eso es muy importante. Imagínense que no hubiera iglesia en la tierra. Hubiera una depravación total, ¿verdad? El estándar moral de la gente anduviera por el piso. Ya tuviéramos Pero como comiendo hay una donde comer. iglesia, tú me entiendes, que es luz, que está alumbrando, que se pone como un muro cuando quieren penetrarnos alguna ideología, cualquier vaina rara. No, aquí está la iglesia como luz, no aceptamos eso. ¿Entiendes? Ahora, la iglesia es sal. ¿Cuán difícil es comerse una comida desabría, insípida? Es difícil. Sí, yo Nadie creo se come que una en comida sentido general, cuando Jesús hablaba de que somos sal y somos luz, hablaba precisamente de la influencia que nosotros estamos llamados a ejercer, a hacer en la tierra. Como Cristian decía, desde las civilizaciones más antiguas, la sal era algo que simbolizaba cosas de valor, o sea, de alto valor. De hecho, se le pagaba a los obreros con sal y de ahí viene la palabra salario, porque era algo importante. Preservaba, Sí, preservaba, la sal claro, preservaba. y eso es Preserva. lo que nosotros, la iglesia, somos. O sea, somos algo de gran valor, de gran importancia para la humanidad. Como Cristian decía, la sal tiene muchas características, preserva. O sea, nosotros estamos llamados a preservar los valores y principios morales aquí en la tierra como iglesia, pero la iglesia también es un agente curativo también, como es blanca, la sal pues es símbolo de pureza también, de sanidad, de todo lo que la iglesia está llamada a promover. Pero la luz también, que es un tipo de influencia que nosotros tenemos que ejercer, como Cristian mencionaba, porque vivimos en un mundo a oscura, es mucho más todavía visible. O sea, el efecto y la acción de la sal puede ser un poco menos notoria, pero la luz es muy obvia, como la iglesia. O sea, cuando la iglesia hace su función y sale a la calle a alumbrar recordemos lo que dice Salmos 119, 105, que habla de que lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando la iglesia sale con la palabra de Dios a alumbrar en toda esa tiniebla y toda esa oscuridad, o sea, la influencia que nosotros estamos llamados a ejercer, creo que Jesús la resumió en esas dos acciones, la de la sal y la de la luz. Villero. No, definitivamente en sentido general, tanto la sal como la luz nos da a entender que la iglesia es algo especial y ojalá que entendamos como iglesia estas dos funciones, así como la sal preserva, evita la corrupción de un alimentos en tiempos donde no había refrigeración, obviamente la sal servía para eso. La iglesia es un ente para esos fines. Y como luz, Jesús dijo que nadie enciende una luz y la pone en un lugar que no sea visible. La iglesia estamos llamados a ser luz. Y fíjate que la luz emana de Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, pero también dice, ustedes son la luz del mundo. O sea que tenemos la responsabilidad de alumbrar una iglesia o un creyente llamado iglesia que no alumbre su entorno, pues hay que cuestionar a qué Dios le está sirviendo. Sí, definitivamente. Hazte duro ahí, pastor. Completar, si se puede, lo que el pastor decía. Nosotros como lumbreras en esta tierra estamos llamados a vivir en luz y a irradiar esa luz, como lo hizo Cristo. Sí, ¿sabes qué? Yo pienso que es un asunto de coherencia, porque vamos a asumir, todos nosotros somos cristianos. Se supone que todos debemos estar siendo sal y luz. Sí. Se supone, ¿verdad? Pero usted sabe que hay personas, voy a referirme en este caso a una iglesia local X, como edificio físico, que en su comunidad la gente ni sabe que hay una iglesia. La gente no conoce los líderes, no conoce a los pastores, esa gente que se han encerrado en darse culto ellos mismos. O sea, son grises, no tienen ningún impacto en su comunidad, ¿verdad? Tampoco es que salen ni a aportar en cuanto a lo social, pero tampoco con la predicación. O sea,
en una comunidad hay gente que no conoce a los cristianos de esa iglesia. Es como que si nosotros nos enfocáramos en predicarnos nosotros somos el grupito de salvo, nosotros somos los santos y todo lo demás, que el Señor haga lo que Sí. tenga que hacer. Pero nosotros estamos concentrados en nosotros como aquí y no nos enfocamos en lo que hemos mencionado en el programa. ¿Y cómo revertir eso, Jonathan? Bueno, si bien es cierto que somos una congregación, ¿verdad? Todos somos iglesia, es lo que venimos diciendo desde el principio. Pero ¿cómo revertimos el hecho de que una congregación no haga su función? Bueno, haciéndola tú, empezando por ti mismo. Nosotros siendo esos agentes de cambio. O sea, que la iglesia o la congregación tal no haga o cumpla con el rol que debe de hacer en una comunidad, pero no puede ser que tu vecino más cercano no sepa que tú eres iglesia, que tú eres cristiano. O sea, yo creo que de esa manera se revierte todo eso. Cada quien haciendo lo que le corresponde hacer como iglesia. Exactamente. Sí es. Bueno, finalmente, señores, nos gustaría llegar a las conclusiones, ¿verdad? En base a lo que hemos hablado. Conclusiones finales, ¿verdad? Para la audiencia, recomendaciones así que el que nos esté escuchando pueda entender, ¿cierto? Porque no estamos aquí en un ánimo de una crítica destructiva, sino de aclarar qué es la iglesia, cuál es la función de la iglesia, a qué nos ha llamado Dios bíblicamente. Entonces ya de ahí que el sombrero le sirva a Sí. uno u otro, son otros 500, ¿no? Pero vamos ahí en función de eso. ¿Cuáles son las Partiendo conclusiones? de lo que Cristian decía hace un momento, de que la iglesia es lo mejor que hay sobre la faz de la tierra, yo estoy agradecida de Dios por la gracia de permitirme ser iglesia, de permitirme ser parte de esa gran labor, de esa gran comisión. Si bien es cierto, todos de alguna manera debemos de esforzarnos cada día por hacer la milla extra, por hacer algo más, porque tal vez estamos rezagados, pero no dejamos de sentir el gozo, la satisfacción y el orgullo de lo que representamos en esta tierra, de que todavía podemos decir, estamos aquí y estamos haciendo lo que el Señor nos mandó, nos encomendó hacer. La iglesia es lo mejor que hay en la tierra y yo creo que eso es lo que nosotros debemos de mantener siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones y salir a impactar y a influenciar, siendo sal y siendo luz. Bueno, ¿qué le diría a nuestros amables oyentes? Lo mejor que hay es el Evangelio de Jesucristo. No pierdas tu tiempo mirando quizá una parte del cuerpo que no está funcionando. Quizá está atrofiado, tiene problemas, pero está ahí. Ahora, sé tú parte del cuerpo de Cristo. Te invito a que conozcas a Jesús, que tengas una relación con Él y que veas cuán delicioso y cuán amable es servirle a Dios. Yo en lo personal tengo una deuda infinita con el Señor. Yo sé de dónde Dios me sacó. Hoy soy un padre de familia, soy esposo, soy un predicador porque la gracia de Dios me ha alcanzado. Dios puede hacer cosas grandes contigo, así que te invito a que tengas una relación con Él. Bueno, hay una frase que dijo una persona sobre la iglesia de Cristo, débil, defectuosa, con problemas, imperfecta, es la niña de los ojos de Dios. No te atrevas a tocarla. Con todas las imperfecciones que la iglesia tiene, ojalá que las imperfecciones de la iglesia no nos impidan verla como Dios la ve. Aunque nosotros vemos una iglesia imperfecta, con debilidades, con falencias, con personas dentro de la iglesia que hacen cosas que no son apropiadas, Dios ve la iglesia como la niña de sus ojos, como la novia, Sí. como el cuerpo de Cristo, como lo más santo y sagrado que hay en la tierra. Y ser parte de la iglesia, todo el que es parte de la iglesia, no importa su nivel académico, económico, su fama, tiene que sentirse altamente privilegiado. Sí, Señor. Porque que Dios nos haya escogido para formar parte de algo que es tan sacro para Él, que es tan relevante para Él, pues hay en esto un gran privilegio. Que Dios nos ayude a entender el rol de la iglesia, que sobre toda la cosa es llevarle gloria a aquel que gloria merece. Bueno, finalmente de mi parte, me gustaría terminar con una cita de Mahatma Gandhi. Dirás, ¿qué tiene que ver Gandhi? Gandhi dijo esta frase: me gusta el cristianismo, pero no los cristianos. ¿Pero en función de qué dice eso?
de que él entiende que el cristianismo tiene buenos principios, tiene buenos valores, es muy bueno, es correcto, ojalá todos podamos seguirlo, pero entonces a veces el cristiano que lo predica no vive lo que está No le hace predicando, justicia. no le hace justicia. Entonces dice, sí, mira, el cristianismo me gusta, pero Dile a Gandhi como que- lo viven, Sí. Se enfoca en Cristo. Que A siempre Gandhi. Claro. Seamos buenos embajadores de Cristo, seamos Así es. buenos cristianos, seamos iglesia. Esto Esto fue fue Interactuando. Interactuando.